A ti, el alfa y el omega. Una feliz semana y un feliz sábado. Y otra vez somos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y nuevamente estamos en el enfoque mesiánico de las profecías del libro de Isaías. Y Dios continúa respondiendo a la pregunta del pueblo. ¿Por qué no escuchas nuestras oraciones? ¿Por qué no nos ayudas cuando te pedimos? ¿Por qué no vienes a salvarnos? Y el capítulo 59 responde a esta pregunta de la siguiente manera. Versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí encontramos la respuesta de Dios. ¿Realmente Dios está indispuesto a ayudar? ¿Está Dios indispuesto a salvarnos? ¿O está indispuesto a oírnos? Y la respuesta es, la mano de Dios no se ha cortado. La actitud de Dios no ha disminuido. Él no ha cambiado su actitud. Ahora, ¿por qué razón entonces Dios no nos escucha? Y la respuesta aparece en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, este pasaje describe exactamente cuál es el problema cuando nosotros sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ayuda, que Dios no nos salva. Y aquí habla de una división, de una separación. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos divide de Dios? Y la respuesta es vuestras iniquidades y vuestros pecados. Los términos que se utilizan en Isaías, versículo 2, es el término abón y el término hatá. Recordemos que entre los hebreos los pecados se clasificaban en 4. Comenzando desde los más graves, que eran los peshá, que se traduce como rebelión. De ahí venían los siguientes, que es la iniquidad, del término abón, y que tiene que ver con los pecados internos, nuestra naturaleza interna hacia lo malo. Y de allí aparecen los hatá, que eran los pecados que se consideraban como pecados de hierro. Cuando nosotros nos equivocamos, no queremos realmente hacer lo malo, pero nos equivocamos. Y finalmente los tuma, que eran los pecados que eran de impurezas, pero que para ellos en cierta medida también eran considerados como pecados de carácter moral. Así que podemos decir que los pecados que estrictamente, viéndolo desde nuestra perspectiva, son pecados morales. Serían las rebeliones, que es cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios de una manera consciente y abierta. Serían las iniquidades, que es la maldad que hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros miembros. Y también los pecados, que es cuando nosotros, aunque nos equivocamos, pero estamos pecando y también estamos ofendiendo a Dios. Ahora, Isaías responde en este versículo, son vuestras iniquidades, nuestra maldad interior, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones interiores hacia lo malo y también nuestros yerros, nuestros pecados, los que nos han separado de Dios. Así que podemos decir, Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Y entonces surge la siguiente pregunta. ¿El pecado nos aleja de Dios?
o porque nosotros nos alejamos de Dios, pecamos. Bueno, cuando hablamos del concepto de pecado, es importante considerar el hecho de que los seres humanos a menudo cometemos dos tipos de pecados, desde el punto de vista de las intenciones. Los hatá eran considerados pecados de hierro, de equivocarse. Las personas realmente no querían pecar, pero la debilidad humana, el descuido, nos puede llevar a que cometamos pecados. Y estos son los hatá. Por otro lado, tenemos los pecados de iniquidad, que aquí se mencionan también en el versículo 2. Y es cuando a nosotros nos gusta el pecado. Nos gusta lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos pide. Nuestros pensamientos están inclinados y se deleitan en el pecado. Ahora, son dos formas distintas de pecar. ¿Por qué? Porque al final podemos decir que aunque el pecado se manifiesta en las acciones, el pecado realmente no es una acción. El pecado es un estado, es una forma de vida. Y de allí que aunque podemos decir que tanto los pecados de hierro como los pecados de nuestra naturaleza interna nos alejan de Dios, debemos reconocer que hay que hacer una distinción entre pecado y pecado. ¿Por qué? Porque contestando a la pregunta, cuando nosotros nos alejamos de Dios, pecamos. O porque pecamos, nos apartamos de Dios. Contestamos de la siguiente manera. Todos los seres humanos cometemos pecados de hierro, aún los mejores cristianos. Como dice el Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Así que todos cometemos pecados, pero se entiende que se refiere a los pecados que no son intencionales, los pecados que cometemos accidentalmente, por descuido, por hierro. Pero cuando nosotros caemos en el estado del pecado, y ahí podemos decir, el pecado se convierte realmente en un pecado que nos va a separar de Dios. Así que podemos cometer un pecado accidentalmente y lo reconocemos y nos volvemos a Dios y seguimos manteniendo nuestra relación con Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios y cuando vivimos en un estado de pecado, cuando nuestra mente se deleita en el pecado y queremos hacer el pecado, entonces nosotros podemos decir que el pecado allí nos ha separado de Dios. Y este concepto se presenta también en el Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos en la primera epístola del apóstol Juan la siguiente declaración. Capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esta declaración tal vez irá en contra de los que dicen, bueno, todos los pecados son iguales. Bueno, podemos decir que el pecado es pecado y no podemos decir que hay pecado menos pecaminoso. Pero cuando se comparan los pecados, tanto en el Antiguo, como ya vimos, como en el Nuevo Testamento, aquí se está hablando de que toda injusticia es pecado. O sea, toda cosa mala que cometamos, ya sea no intencionadamente, o intencionadamente, o por iniquidad o por rebelión, todo es pecado. Pero aquí dice, hay pecados que no son de muerte. Y entonces el versículo 16 explica lo siguiente con relación a los pecados. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí vemos que el apóstol Juan hace una distinción entre dos tipos de pecados. Los pecados de muerte
Y él dice, por los pecados de muerte, yo les digo, mejor no pidan. ¿Por qué? Porque no pueden ser perdonados. No, porque él diría, es inútil. Porque el pecado de muerte es un estado, es la persona que quiere estar pecando. Es la persona que quiere vivir lejos de Dios y que no reconoce el pecado y que quiere vivir en ese estado de pecado. Entonces, ¿de qué ayuda, de qué beneficia que se pida perdón por esos pecados cuando se sigue cometiendo los mismos pecados? Por otro lado, Juan explica el pecado no de muerte. Bueno, el pecado no de muerte es el pecado que no se hace con esa actitud, que no se hace en ese estado de pecado. Simplemente cuando nosotros, como seres humanos débiles que somos, nos equivocamos, pecamos. Pecamos en nuestros pensamientos, Jesús dice. Pecamos en nuestra actitud, Jesús dice también en el Sermón del Monte. Y pecamos también con nuestras acciones. Así que es difícil pensar de que alguien no peca. Y podemos decir imposible, de acuerdo a lo que dice el libro de Eclesiastés. Pero este tipo de pecados, cuando nosotros pedimos a Dios, porque los reconocemos también, los identificamos. Juan dice, hay que pedir y Dios nos va a perdonar. Y estos pecados no nos van a alejar de Dios. Pero cuando vivimos en un estado de pecado, cuando voluntariamente deseamos vivir en el pecado, o seguir el pecado, o mantenernos en un pecado, entonces esos pecados hacen que estemos separados de Dios. Y por eso, en el capítulo 55 del libro de Isaías, se vuelve a dar, en el capítulo, 59 del libro de Isaías, se vuelve a dar nuevamente una declaración donde se explica por qué Dios se ha alejado de nosotros. Y dice desde el versículo 9 al versículo 11, son declaraciones descriptivas del por qué Dios se ha alejado de nosotros. Y aquí podemos encontrar de una manera muy amplia el hecho de que, ¿qué hace que nosotros estemos separados de Dios? Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Esta forma descriptiva del pecado realmente describe la forma en que nos sentimos los seres humanos cuando nosotros nos hemos alejado de Dios. ¿Cómo nos sentimos espiritualmente los cristianos? Cuando nos sentimos que a causa de nuestras decisiones, a causa de seguir el pecado, estamos apartados de Dios. Bueno, la descripción que hace aquí es que en nuestra vida no hay luz. Sentimos que nuestra vida está llena de tinieblas. Sentimos que al mediodía es de noche. Que pedimos a Dios y que no nos escucha. Que clamamos y que no recibimos ayuda. En otras palabras, sentimos el abandono de Dios. Y cuando en el versículo 11 habla, utilizando la descripción de los animales que sufren, que están desesperados, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Es triste cuando los seres humanos que hemos creído, que hemos aceptado a Dios, nos apartamos de Dios. Y vivimos una vida vacía espiritualmente. Vivimos una vida de angustia. Vivimos una vida de desesperanza. Y sentimos que la salvación no está con nosotros. Y nuevamente el profeta describe la causa.
Versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y ahora Isaías aquí describe los tres tipos de pecados morales que eran considerados como los pecados más graves. Y él dice, ¿qué es lo que nos ha apartado de Dios? ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? Y entonces dice, nuestras rebeliones, nuestros peshá, el hecho de ir en contra de la voluntad de Dios. Y luego dice, también nuestras iniquidades, nuestros abón, el hecho de querer vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, tratar de seguir lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos pide y tratar de deleitarnos en nuestro pensamiento pecaminoso. Y finalmente también los pecados hatá, que son los pecados de hierro. Todo eso, Isaías dice, nos ha alejado de Dios. Así que cuando los seres humanos nos apartamos de Dios, vivimos en una condición espiritual de desesperación. Ahora, ¿hay remedio? ¿Hay esperanza? Sabemos que el pueblo de Israel, a causa de su insistencia en el pecado, finalmente fue llevado al cautiverio babilónico, el pueblo de Judá. Y cuando vamos al capítulo 60 encontramos la respuesta de Dios a este estado de desesperación en el versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Similar a las palabras de Pablo en el libro de Romanos, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, dijera Pablo, tú que estás entre los muertos, despiértate de entre los muertos. Lo cual es una invitación de Dios para no quedarnos en el estado en que nos encontramos. No importa hasta cuán profundo hemos caído en el pecado. No importa hasta qué punto hemos llegado en el pecado. Dios dice, levántate. Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece. Lo cual significa que tan pronto como el hombre desea salir de ese estado en que se encuentra y pone su vista en Dios y abre los ojos espiritualmente, Dios está allí para decir, vendrá nuevamente la luz a tu vida. Porque aquí, dice el versículo 2, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, este pasaje hace referencia al tiempo en que la luz de la salvación, de la liberación, llegó para los cautivos que estaban allá en Babilonia. Así que mientras que la caída de Babilonia, la invasión de Babilonia de parte de los medos y los persas, para muchos fue visto como un momento lúgubre, de tinieblas, de incertidumbre sobre las cosas que iban a pasar con la caída del imperio que dominaba el mundo. Dios dice, aunque el mundo está confundido, aunque la gente está en incertidumbre, tú tienes que pensar que sobre ti, por haber confiado en Dios, por haberte vuelto a Dios, por haber mirado a Dios, nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Bueno, nacerá sobre ti el Salvador. Vendrá a ti la salvación. Y entonces el versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que cuando la salvación viene a nosotros, en el versículo 2 está hablando Dios en una forma particular. Si tú te levantas y resplandeces, la luz de Dios va a venir sobre ti, la salvación de Dios va a venir sobre ti. Pero no solamente sobre ti, las naciones andarán bajo tu resplandor. Vas a ayudar a otras personas
a que muchos otros también conozcan la luz de Dios. Así que si vivimos en oscuridad, las personas que están a nuestro alrededor estarán en oscuridad. Pero si nosotros nos levantamos para resplandecer, las personas que nos rodean tendrán también la luz de Dios y ellos querrán caminar bajo esa luz, ese resplandor de salvación. Pero cuando llegamos ahora al capítulo 61, encontramos que la forma en que Dios desea que nosotros resplandezcamos es la forma en que Jesús resplandeció. ¿Por qué? Porque este capítulo 61 nos habla de la obra de Jesús como el Mesías. Y las palabras que Isaías describe o presenta en este capítulo fueron exactamente las palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio en Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, del versículo 16 en adelante, donde se describe la obra mesiánica de Jesús. Y aunque Jesús anuncia el ungimiento de Dios, en otras palabras, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. ¿Por qué? Porque aunque Jesús era Dios, dependía también del poder del Espíritu de Dios. Así que si Jesús dependía del poder del Espíritu de Dios, ¿cuánto más nosotros, los seres humanos? Y por eso la obra de Jesús era una obra que estaba realizando el Espíritu Santo. Y conocemos las palabras: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es interesante que en el discurso de Jesús, él termina con esta frase: a proclamar el año de la buena voluntad a Jehová. ¿Cuál era ese año de la buena voluntad de Jehová? Bueno, cuando leemos el Levítico capítulo 25, que describe lo que era el año del jubileo, cuando todas las tierras eran devueltas a los dueños originales, y cuando aquellos que habían sido o se habían vendido como esclavos por necesidades en tiempos de crisis eran liberados. Así que ese era el año en que Dios dejaba ver su buena voluntad, el buen deseo para con todos. Dios no desea que nadie viva en esclavitud. Por lo tanto, era liberación para los esclavos en ese año, para los siervos. Dios no deseaba que nadie perdiera las propiedades que tenía para su sustento. Por tanto, era liberación de esas propiedades. Pero hay una frase que Jesús no presenta en su discurso en el libro de Lucas, y es el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús no pone esta frase cuando Él da a conocer su obra? Bueno, por una razón muy simple. La obra de Jesús en su primer venida no era una obra de juicio, no era una obra de venganza, no era una obra de retribución por los pecados, era una obra de redención por los pecados. Jesús no estaba viniendo a condenar a nadie. Con su primera venida, Jesús estaba viniendo a salvar a la humanidad, a ofrecer la salvación al mundo. Y aunque es cierto que el año o el tiempo de la venganza de Dios va a venir, no fue en su primera venida. El juicio de Jesús vendrá en su segunda venida, cuando se va a cumplir esta parte que no se cumplió en la primera venida, y que aquí en Isaías aparece como el día de venganza del Dios nuestro. Así que no es que la obra de Jesús no se cumple de acuerdo a esta profecía, sino que Jesús está presentando la primera parte de este cumplimiento, que es la parte de la redención. La parte del juicio vendrá en su segunda venida. Pero damos gracias a Dios porque hoy estamos viviendo en esta primera parte de la obra de Jesús, que es el liberarnos del cautiverio, del pecado, el darnos vista para poder ver espiritualmente, el proclamar el año de la liberación,
el año de la buena voluntad de Dios y proclamar el año de la redención, el año de la salvación. Por eso, este discurso de Isaías 61 con respecto a la obra del Mesías termina en el versículo 10 y el versículo 11. El versículo 10 describe exactamente lo que Jesús vino a ofrecer. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Ahora, aquí encontramos un lenguaje figurado que conocemos muy bien. Jesús viene a vestirnos con vestiduras de salvación. Y Jesús viene a vestirnos con manto de justicia. ¿Qué representan las vestiduras de salvación? Bueno, nosotros no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Isaías mismo dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que nosotros no podemos tener la salvación, no podemos sentir que ya hemos hecho suficiente y somos suficientemente buenos para estar salvados. No, pero podemos sentir que sí tenemos la salvación que Dios nos regala a través de Jesús. Y que tenemos también ese manto que nos cubre, que es el manto de justicia. ¿Qué significa el manto de justicia? Que la obediencia de Jesús viene a ser nuestra. Cuando Dios nos ve a través del manto de Jesús, Dios no nos ve en nuestra justicia. Dios nos ve a través de la justicia de Jesús. Y en esa de justicia de Jesús, nosotros aparecemos limpios, libres del pecado. Cuando permitimos que esa justicia nos cubra, cuando permitimos que el perdón de Dios llegue a nuestras vidas. Y el manto de salvación es el manto de gala, son las vestiduras de gala que Dios nos pone para que delante de Dios aparezcamos como que nunca hemos pecado, como que nuestras vestiduras están blancas, están puras y están limpias delante de Dios. Así que el presentarnos sin mancha, sin pecado delante de Dios, no significa que nosotros ya no pecamos, pero sí significa que nuestros pecados han sido cubiertos con la justicia de Cristo y con el manto de la salvación. Y el versículo 11 termina diciendo, porque la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que, ¿cuál es el resultado? Después que nosotros hemos recibido ese manto, después de que hemos recibido esa vestidura, el resultado es que así como la tierra produce la semilla y el fruto, también nosotros podamos llevar frutos de justicia. No los frutos nuestros, sino los frutos que son producidos por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu de Dios. Que ese manto de Jesús pueda estar en nosotros. Y si nos sentimos sucios, si nos sentimos desprotegidos, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de recibir esas vestiduras de salvación y que podamos mantenernos en ese estado de perfección en Cristo Jesús hasta el día de su venida. El principio y el fin y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y mi Salvador.